Estimados amigos, ya estamos en vivo, en directo con todos ustedes, cuando son, pues van a ser, ¿no? Son las 6:30 de la mañana ahora mismo. Aquí en España las 6:30, las 7:30 en Israel. Mire, vamos a hablar de lo que está pasando, como siempre. Como siempre, Israel está presionado por todos los sitios, eso ya no es la novedad. La novedad no es que esté presionado o no por todos los sitios, porque siempre lo está, sino que concurre una serie de situaciones en las cuales pues se aprovecha, y permítame esa expresión, para incidir en atacar a Israel de todas las formas que se puedan entender. Bueno, dicho esto, lo que vamos a hablar en este espacio, en este momento, es primeramente que estamos a 18 de julio, hay que decirlo, del 2025, y que son las 6:30 de la mañana, hemos dicho. Bien, ¿de qué vamos a hablar? Pues, en principio, de todas las noticias que se han generado durante estas últimas horas. Recuerden que aquí estamos amaneciendo, pero muchos de ustedes están ya en una hora muy tarde por la noche, e incluso pues ya casi durmiendo, vamos a decirlo de esta manera, en el sentido de que ya están descansando, ya están esperando las noticias. Así que vamos a darlas rápido para que usted pueda también, y nosotros, en el sentido de descansar tanto emocionalmente como literalmente, porque eso demanda de nosotros un esfuerzo espiritual también. Sí, un esfuerzo espiritual demanda. Dicho esto, en 53 segundos les pongo las últimas ediciones en las cuales nos sitúan en el contexto de lo que está pasando. Labranza TV, 3 ediciones diarias de noticias. Primera edición, 6:30 AM en España, 7:30 AM en Israel. Sobre la oscura Unión Europea, luminosa victoria de Israel. Segunda edición, 12 horas en España, 13 horas en Israel. Israel en su ayuda, drusos atacados en Siria. Tercera edición, 18:45 horas en España, 19:45 horas en Israel. Asalto druso, caos en frontera siria con Israel. Estas son las últimas informaciones. Caos en donde en la frontera siria, la frontera de Israel con Siria, Siria con Israel. ¿Qué es lo que ha sucedido en estas últimas horas? Bueno, lo que ha sucedido es que sigue el enfrentamiento. Los drusos no están a salvo en Siria. Y es más, la presidencia siria les acusa a ellos de haber violado el alto el fuego. Le voy a poner en pantalla un titular, se lo pongo en un instante, permítame. Fíjese lo que están diciendo, atención. Esto es la pantalla de Times of Israel. Se la sitúo en pantalla. La presidencia siria, el presidente sirio, acusa a los drusos de violar el alto el fuego mientras Israel dice que reanudará los combates. ¿Qué supone? Pues mire, lo que supone es aumentar a una gravedad máxima, si se puede decir así, lo que está sucediendo ahora mismo en esta zona del mundo. ¿Cuál es el contexto? Recuerden que antes de ayer, la comunidad drusa en Siria fue masacrada. No se puede emplear de otra manera. No puedo emplear otro término. Podría emplear otro término menos llamativo, pero no sería descriptivo. Masacraron a la comunidad drusa en Siria. ¿Quiénes? El gobierno sirio, que es el responsable de su ejército, y el resto de grupos yihadistas, y digo de grupos yihadistas porque el ejército sirio es yihadista. O sea, viene de trasfondo yihadista, de Al-Qaeda, de todos estos grupos tan afines a la violencia y tan destructivos, de ahí viene. O sea, lo que hicieron con Bashar al-Assad en Siria, sacarlo del poder, es como decimos aquí en castellano, se va de Málaga a Malagón. O sea, de lo malo a lo peor. Si es que se puede decir o comparar como peor uno que otro. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues que ahora mismo lo que está pasando es que
hay combates otra vez en Siria, en la zona donde están los drusos. Y la acusación del gobierno de Siria es que la culpa la tienen los drusos. O sea, los que son atacados tienen la culpa y los que han atacado son los pobrecitos que se defienden. Mire, esto es así, nos lo han enseñado así, ya nos lo han dicho, ya tenemos referencias. A los blancos llaman negro y al negro llaman blanco, por decirle. A los buenos llaman malo y a los malos llaman bueno. Aquí a los buenos les llaman malos y a los malos les llaman buenos. Este es el mundo del revés del mal, que pretende confundirnos y hacernos que no entendamos lo que está pasando. Bueno, en las próximas horas estamos amaneciendo, en esta parte del mundo, y en la parte también, evidentemente, de Siria. Se está amaneciendo prácticamente. Y en el poco tiempo que llegue antes del mediodía, en esta parte, insisto, del mundo, vamos a ver una intensificación muy grande de los combates en Siria. Europa está contenida. Estados Unidos ya está alertado al máximo. Y no solamente es de ahora, La ONU, como siempre, atacando a quien no debería atacar. A quien debe atacar es a los integristas, a los yihadistas del gobierno sirio y a todos sus amigos del alma, perdónenme esta expresión, que son los que han atacado a los drusos, que han cometido, insisto, atrocidades. No se trata de que ha habido un enfrentamiento étnico, de grupos. Hablamos de una masacre que no se puede ni contar, en el sentido de describir. Solo le digo que entraron a un hospital druso, asesinaron a todos los enfermos, los que estaban hospitalizados, a los médicos, a las enfermeras, y han dejado un reguero sangriento en el hospital. Eso es la única descripción que le puedo dar para entendernos. En base a ese terrible hecho y otros muchos más que no nombro, la comunidad drusa en Israel, ya les recuerdo que la comunidad drusa está tanto en Israel como en Siria. Realmente es una división de la familia en ese sentido, ¿no? Bueno, pues la familia drusa en Israel saltó la valla, permítame esta expresión, y entró a Siria para defender a su familia. Pero hablo de hombres, de mujeres y de ancianos que se han echado a Siria, han saltado la valla de protección que está entre Israel y Siria, y se han ido a enfrentar con los sirios, con los grupos yihadistas, muy peligroso, por otro lado, muy, muy peligroso. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Hay combates. En este momento hay combates. Y se puede agudizar mucho más en las próximas horas. Porque el hecho de que la presidencia del gobierno de Siria haya acusado a los drusos de violar el alto el fuego que había, un alto el fuego que dicen los grupos yihadistas que no tienen que ver con ellos nada, que eso lo ha dicho el gobierno, que es su gobierno, y que ellos siguen adelante porque los drusos les han disparado, les han amenazado, los están matando. Yo no hablo aquí de apoyar la violencia bajo ningún punto de vista, pero mire usted lo que está sufriendo la comunidad drusa, y no es de ahora, esto no es de hace 2 días ni 3, esto llevan ya mucho tiempo. Hay 2 comunidades drusas, dos comunidades en Israel y en Siria son la misma comunidad, pero separada por una frontera. Pero hay 2 grupos que están sufriendo lo máximo que se puede pensar en Siria, que es la comunidad drusa y la comunidad cristiana, formada por diferentes grupos, No hablo de una sola unidad cristiana, sino diversos grupos cristianos, sufriendo, asesinándolos. Esto en Siria, que supuestamente está controlado por un gobierno que quiere que todas las gentes de todo el mundo se sientan bienvenidos en Siria, cuando lo que vemos es masacres. Y insisto, no es de ahora, sino hace mucho tiempo.
Dicho esto, desde la primera situación, y para lo cual estoy diciéndole lo que está sucediendo ahora mismo en Siria, le voy a pasar con actualizar pormenorizadamente lo que pasa. Mire, aparte de eso, la presidencia siria, la acusación que hace contra los drusos de violar el alto el fuego es decir, pues, seguimos atacándolos. Es lo que está diciendo. Lo que acusa es a los combatientes drusos. Claro, hay combatientes drusos. Es que si no los hubieran aniquilado a toda la comunidad drusa en horas. En horas. Porque es que llegó el ejército. Hay imágenes, las voy a poner, para que entendamos lo que estamos diciendo, que esto es de vital importancia entenderlo en su contexto. Las imágenes que ven en pantalla son de estos últimos horas y días, más bien horas que días, de el asalto, lo digo de esta manera, o el salto de la frontera entre Israel y entre Siria. La comunidad drusa ha ido a defender a la comunidad drusa en Siria. Bueno, pues como fueron con tanques, con armas pesadas, Israel actuó rápidamente y atacó, lo que ven ustedes en pantalla, han visto y vamos a verlo después ahora, el Ministerio del Interior de Siria. No hablamos de cualquier cosa. El ministerio que era antes de Bashar al-Assad y que los yihadistas tomaron y lo utilizan pues como su Ministerio del Interior. Bueno, pues Israel tocó allí mismo. Lanzó un misil, vamos a ver imágenes en un momento, y lo destrozó, con todo lo que implica. Una llamada de atención muy importante para el gobierno de Siria y que creo que se lo ha pensado y se lo va a pensar 2 veces lo que va a hacer Siria ahora. Lo que está diciendo, que acusa a los combatientes drusos de violar alto el fuego, es decir, pero no hacer, porque no va a mover un dedo, por lo menos directamente contra la comunidad drusa. Pero cabe la posibilidad, y es muy alto y muy probable, de que, dado ahí ven el Ministerio del Interior. No es cualquier ataque, ¿eh? Observe este dato. No es cualquier cosa. La respuesta de Israel fue rápida. ¿Pero para qué fue la respuesta de Israel? Porque estoy viendo en los medios de comunicación que dice Israel ataca a Siria, así como Israel ataca a Siria. Oiga, Israel atacó el Ministerio del Interior de Siria porque el gobierno sirio atacó juntamente con grupos yihadistas a toda la comunidad drusa en Siria y hizo una masacre. Si no hubiera intervenido Israel, las fuerzas de defensa de Israel, directamente y rápidamente, ahora estaríamos hablando de miles y miles de asesinados en la comunidad drusa en Siria. Por tanto, la reacción de Israel no solamente fue un toque de atención en el sentido de mirar lo que podemos hacer. Evidentemente lo ha hecho, se lo ha dicho, pero es que es un toque de atención para lo que puede pasar, lo mismo que le ha pasado y que le ha pasado a Irán. Porque Irán y Siria eran enemigos, antes se apoyaban totalmente, ¿no? Usted que los iraníes, los ayatolás, apoyaban a Bashar al-Assad en Siria. Cuando llega al poder los extremistas, ahora los otros extremistas ya no tienen tanta buena relación, porque además les echaron a los iraníes. Les echaron. Pero puede pasar en Siria y cabe la posibilidad, muy altas posibilidades, de que veamos, puede ser en este fin de semana, yo se lo digo así, en este fin de semana largo, hoy estamos a viernes, ¿verdad? Si no me confundo. Bueno, pues en este fin de semana, exactamente, puede ser que veamos un recrudecimiento muy fuerte, y digo de la guerra en Siria. Esto puede pasar, ni deseable ni querido, pero puede pasar. Las imágenes que ven en pantalla ahora son de la misma, el mismo ataque o respuesta de Israel al Ministerio del Interior, pero visto desde un dron o desde un satélite, publicadas por Israel. Mire, en un comunicado, la presidencia de Siria
acusa literalmente de fuerzas ilegales, el término que utiliza el gobierno para referirse a las facciones drusas, a los grupos drusos de Eshueida, de violar, dice, el acuerdo de alto el fuego y participar en una violencia horrible. Eso está hablando un grupo yihadista de Al-Qaeda. Habla de los drusos como que emplean violencia horrible. No sé cómo, no entiendo bien esta expresión. Bueno, entiendo lo que significa, pero que lo digan los grupos de Al-Qaeda, Yihad Islámica y todos estos grupos que son de la misma gestión de violencia, de la misma profundidad del infierno, no es que no se puede de otra manera. Pues hombre, me parece como que no encaja algo, ¿verdad? Bueno, acuerdan o han acordado emitir un comunicado, y lo han hecho, de que viola el acuerdo de alto el fuego. Y además les acusa de crímenes que contravienen completamente las obligaciones de la mediación y amenazan directamente la paz civil y empujan, esto es literal, hacia el caos y hacia el colapso de la seguridad en Siria. Mire, Siria ya ha colapsado, aunque no se pueda expresar en términos generalistas, es decir, no, ha colapsado, porque hay varias imágenes más directas de la intervención de Israel en Siria. Ha colapsado porque lo que se ha pretendido y en parte se ha logrado es aniquilar a toda una comunidad drusa que forma parte de Siria y no es de ahora, forma parte de Siria. Como Israel está comprometido con los drusos, porque forman parte también de la comunidad de Israel. De hecho, hay drusos que están en el ejército, en las fuerzas de defensa de Israel, y altos mandos, Entonces, la situación para Siria se le complica mucho, porque no está hablando de un grupo interno que se extiende o que sale de su línea. Estamos hablando de toda una comunidad que tiene parte de ese grupo en Israel y que forma parte, insisto, también de las fuerzas de defensa de Israel. Por tanto, no es cualquier amenaza, ni la que hace el ejército sirio, ni la respuesta, no es cualquier cosa de las FDI, que forma parte, evidentemente, del gobierno de Israel. La presidencia también ha advertido, dicen, contra la continua y fragante interferencia israelí. Claro, es que no les compensa al gobierno sirio de que Israel intervenga. No les compensa porque entonces ya sí están perdidos. Una cosa es que combatieran a la comunidad drusa dentro de Siria sin mayores problemas porque tienen control de todo. Otra cosa es que Israel, que defiende a la comunidad drusa, intervenga. Toda la situación es de caos, claro que es de caos. Es destructiva, claro que es destructiva. Y que complica más la situación regional, indudablemente que la complica. Y muy mucho. Por eso les estoy haciendo un análisis, en realidad es un análisis ahora, de que la situación va a escalar o puede escalar, aunque no debería de escalar, pero lo más probable es que escale a un nivel muchísimo más fuerte y grave de lo que estamos viendo ahora, desde ya mismo, pero especialmente va a ser en este fin de semana. Entonces nosotros, como retaguardia espiritual de las FDI, seguimos manteniendo nuestra petición al cielo de salvaguardar la vida de los inocentes, de que el cielo intervenga, y lo está haciendo. Porque mire, insisto en este dato, si no hubiera intervenido Israel, no sé de qué podríamos estar hablando ahora, sino de miles y miles de asesinados y de formas tan crueles, igualmente crueles, como lo que hicieron el 7 de octubre del 2023 los yihadistas de Hamas, que eso es lo que son. Hamas es un grupo yihadista, es para que entendamos que es diferentes nombres, pero es el mismo grupo en el sentido del yihadismo internacional. Y lo voy a decir de esta manera muy coloquial: el mismo perro con diferente collar, y perdón por los perros, que no tienen que ver nada. Nueva actualización. El asunto no solamente es en Siria.
la situación ahora con Gaza también siempre ha sido preocupante. Pero en estos últimos estadios, y digo últimos estadios porque recuerdo que estamos en el día 651 desde que empezó la guerra el 7 de octubre del 23. Bueno, han pasado 651 días y todavía hay 50 rehenes secuestrados en Gaza, en el campo de concentración subterráneo de Hamás en Gaza. Las conversaciones para una supuesta liberación parcial, todo lo que están diciendo las últimas noticias es que está como muy avanzadas. Pero parece ser que hay muchas cosas que Israel tendría que ceder y muy importantes para que pudiera haber esa liberación. Ben-Gvir es el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, ha dicho que le exige al señor Netanyahu, que le ha dicho literalmente, esto lo abro comillas, que entre en razón, que se dé cuenta de lo que hace o dice, es una manera de hablar para presionar, claro, de que después de que Israel dijera que suavizaría las demandas de la retirada de Gaza. ¿Por qué se dice esto? Porque jamás exige que se retire las fuerzas de defensa de Israel de Gaza para empezar la liberación de los rehenes, insisto, parcial, en un alto el fuego de 60 días, en los cuales durante 5 semanas, vamos a decirlo así, se liberaría en 5 grupos a unos 10 rehenes vivos y a los cuerpos de otros 10 asesinados que tienen sus cadáveres, sus cuerpos, los tienen retenidos jamás. Entonces, para ello, lo que está exigiendo es que Israel salga de Gaza. Sabe que no puede salir de Gaza, pero está diciendo que retroceda a lo menos kilómetros de las líneas defensivas que tiene ahora Israel. Bueno, pues Ben-Gvir está diciendo que abandone las negociaciones de alto el fuego, de acuerdo de rehenes, después de que dijera que Israel había dado marcha atrás en las demandas relativas a esa retirada o ese alcance de las líneas. En particular, el ministro cuestiona el asunto del llamado corredor de Morah, que es muy importante para la defensa de Israel, que separa las ciudades de Rafah y de Khan Yunis en el sur de Gaza, ya que fuentes han dicho que Israel ha acordado, estos son fuentes, pero no es algo que se haya puesto en un papel, en el plano, ese famoso plano que estamos hablando. Lo que ha hecho que Israel ha acordado retirar sus fuerzas de esa franja de 12 kilómetros de longitud. En una declaración de Ben-Gvir dice que retirarse del corredor de Morah sería otro revés en la guerra de Israel contra Hamás, que ya está en 21 meses. 21 meses de guerra, 651 días, 50 rehenes secuestrados y torturados. Ese es el plano de la situación general de Gaza. El corredor de Morah es un eje estratégico conquistado, es verdad, y literalmente, con la sangre de los soldados de Israel, y retirarse de ese lugar sería, dice, lo peor que podría hacer Israel. Esto es muy complicado para el señor Netanyahu porque está presionado, evidentemente, por fuera de Israel y dentro de Israel, incluso dentro de su propio gobierno de Israel. Muy complicado. Diferentes grupos. Yo, la verdad le digo, no sé cómo aguanta este hombre tanta presión. Tiene que ser de una manera milagrosa. Debe ser algo milagroso, ¿eh? Porque es imposible que un hombre, una mujer, entiéndame, un ser humano, pueda recibir tanta presión de tantos poderes externos e internos mundiales, de la ONU, de Estados Unidos, de todo el mundo, y este hombre se mantenga firme en las decisiones que toma, en las decisiones para lo que ha dicho él, y es así. Lo primero, liberar a los rehenes, quitar a Hamás el poder que tiene en Gaza y hacerles un juicio sumarísimo, al estilo del juicio de Nuremberg que se hizo a los jerarcas nazis. Va a haber un día un juicio al estilo de Nuremberg, pero con el juicio de Gaza. Ha dicho Ben-Gvir que se detengan las negociaciones con los terroristas y exige que se den instrucciones necesarias para lograr que los objetivos de guerra, que son
que son la liberación de los rehenes y la ocupación completa de Gaza, porque es la única manera de que Hamás no ejerza el poder, y además de la inmigración voluntaria, todo esto que forma parte del conjunto del enfrentamiento de la guerra contra Hamás en Gaza, no es contra Gaza, es contra Hamás en Gaza, tiene que ser mantenido a toda costa. ¿Por qué? Porque depende la supervivencia de Israel. El asunto de Gaza no es solamente, y digo solamente, no es que sea una guerra regional particular de Israel con un grupo terrorista, es que estamos hablando de la subsistencia de Israel, que está relacionado con lo que ha pasado, con lo que pasa en Yemen, con lo que pasa en Siria, con lo que pasa en el Líbano, con lo que pasa en Irán, con lo que pasa en Egipto. Es que Israel está rodeado de enemigos. ¿Cómo es posible que un país que es 70 veces más pequeño que Irán, 70 veces más pequeño que Irán, estando rodeado de enemigos por todos los sitios, tenga en jaque a todos sus enemigos? Porque los tiene en jaque, ¿eh? Eso es lo que la realidad que está pasando. Y para que la situación sea más complicada, voy a ponerle en pantalla, permítame decirle esto, que no me gusta nada, pero tengo que ponerlo como lo ponen los medios y yo se lo explico cómo es. Le digo primeramente cómo se publica y después le digo cuál es la realidad. ¿Qué es la realidad de lo que está pasando? Bueno, mire, le pongo en pantalla para que vean un momentito. Le paso la cámara. El titular es este. Esto es de hace minutos, aunque se mantiene desde hace ya unas cuantas horas nocturnas. Dice, presionado por Trump, Netanyahu dice que lamenta el bombardeo erróneo de una iglesia en Gaza. Este es el titular, tal cual está publicado por The Times of Israel. El titular, presionado. Permítame que ahora le explique exactamente qué es lo que esto significa. Le pongo en contexto. Ayer hubo un incidente, por eso le pongo en pantalla primero el incidente, mejor dicho. La iglesia, embajada del Estado Vaticano en Gaza, así le hemos titulado, incidente. Recuerde que estamos hablando de hoy, estamos hablando de 18 de julio, el día 651 de este ciclo de victoria. Seguimos manteniendo nuestra oración, petición, intercesión. El Dios de los hebreos dice así, deja salir a mi pueblo. Bueno, este es el incidente que ha pasado, ¿verdad? Saben ustedes que en Gaza hay una única iglesia cristiana. En Gaza hay una, que forma parte de esa red de iglesias que tienen los diferentes grupos cristianos en el mundo, pero en particular gestionado por el Estado Vaticano. El Estado Vaticano lo que tiene en Gaza se llama iglesia, claro, no se va a llamar de otra manera, pero en la práctica, oficialmente y legalmente, es una embajada del Estado Vaticano en Gaza. Esta embajada fue la única que reconoció el Estado palestino, ya hace tiempo, esto no es de ahora, y por tanto pudo tener su embajada en Gaza porque reconoció a Hamás como el gobierno de Gaza del Estado palestino. Así de sencillo es, y de complicado a la vez. O sea, lo que hizo el Estado Vaticano, hablo del Estado Vaticano, no estoy hablando de los cristianos, de los católicos o evangélicos o ortodoxos, hay diferentes grupos, sensibilidades cristianas, pero el Estado Vaticano, que así se llama el Estado Vaticano, el que gestiona la embajada suya en Gaza, fue el que reconoció a Hamás como las autoridades políticas de Gaza en lo que llamaron el Estado Vaticano reconocido, el Estado Vaticano ha reconocido al Estado palestino. Y insisto que no es de ahora, esto no es de hace ni 2 días ni 3. Dicho esto, para entender el contexto. En un lamentable incidente, y digo lamentable evidentemente,
en uno de los intercambios de disparos con los grupos terroristas que están cerca siempre de hospitales, de iglesias, iba a decir, de mezquitas, de colegios, eso es lo normal, ¿verdad? Porque combaten así, hacen terrorismo así, utilizan como escudos así. Bueno, pues uno de esos disparos directos o indirectos dañó a la iglesia, a la embajada del Estado Vaticano en Gaza. Ha habido 2 muertos y varios heridos. Evidentemente, esto es de lógica, Israel no dispara aposta contra una iglesia que es encima una embajada del Estado Vaticano, con el cual se quiere mantener una relación de equilibrio. Esto lo entiende hasta el más tonto, y perdónenme por la expresión, hasta el más tonto, hasta el más bobo, entiende, hasta el más simple, entiende que Israel no quiere disparar contra una iglesia, la única iglesia del Estado Vaticano, embajada, la única aposta, porque además, si lo quisiera hacer, lo hubiera hecho, vamos a decir, de manera efectiva, no que dañó uno de los restos del lanzamiento de intercambio de disparos, dio una parte superior y una parte cayó, pero no es una destrucción absoluta y total del edificio, ni mucho menos, pero ha provocado muertes. Bueno, pues todo esto, las FDI lo que afirman es que la metralla de ese proyectil, un proyectil lanzado desde un tanque, impactó accidentalmente, esta es la palabra correcta decirla, accidentalmente en la parte superior de esta iglesia, de esta embajada, y por tanto pues causó daños y causó muertes. Evidentemente las FDI no atacan edificios ni diplomáticos ni religiosos, y menos cuando es religioso y diplomático a la vez. Que es así, esto es importante entender este asunto. La oficina del primer ministro, señor Netanyahu, ha emitido un comunicado a últimas horas de anoche, expresando evidentemente su pesar después de que un ataque de las FDI pues dañara o matara a 3 civiles de la única, le llaman así, la única iglesia católica de Gaza, que es la única embajada del Estado Vaticano en Gaza. Esto hay que decirlo de la manera legal, como se debe decir. Manera legal. Es la única embajada del Estado Vaticano en Gaza. Esto no significa que por eso sea más ni menos. Lo que me estoy refiriendo es que hay que entender la nomenclatura para saber de qué se está hablando. Porque ha dicho así, la única iglesia católica, como si hubiera atacado una iglesia. No ha atacado Israel a ninguna iglesia, ni lo ha hecho ni lo hará nunca. Accidentalmente puede pasar de todo en todos los sitios. Pero atacar aposta, ¿le conviene? La pregunta es muy sencilla. ¿Es que esto le conviene a Israel? A lo mejor es que le da buena imagen en el mundo. O sea, que Israel dice, mira, como tenemos ya mala imagen, vamos a hacerla más todavía y vamos a hacer esto para que todavía piensen más o peor de nosotros. Vamos a hacerlo así. O sea, ¿usted cree que esto le favorece a Israel, a la Fuerza de Defensa de Israel? En absoluto. Por tanto, no se puede hablar de intencionalidad. No fue intencional, fue accidental. Y esto es un dato muy, muy importante. No significa que se hizo a propósito, sino que fue un accidente. Hasta tal punto que ha tenido que salir el señor Netanyahu a decir, pues esto, oiga, ha sido un accidente. Evidentemente, la Fuerza de Defensa de Israel no atacan edificios, embajadas, edificios, perdóneme, iglesias, embajadas, iglesias, porque no nos conviene literalmente. Así de sencillo, es que no nos conviene. Ya no es que sean ni más ni, es que no nos conviene. A quien le conviene es a Gaza, a quien le conviene es al terrorismo internacional, a quien le conviene es a la ONU, a quien le conviene es a los enemigos de Israel, pero a Israel no le conviene. Por tanto, está claro que es un accidente, un incidente, como muchas veces que se habla en cuanto pasa algo en Israel, es un incidente. Oiga, hay incidentes y hay incidentes, y esto es un incidente real. Bueno, pues llamó el señor Donald Trump, habló con el señor Netanyahu, diciéndole, pues hablando de lo que había sucedido en este incidente. Y
el señor Netanyahu ha emitido una declaración que dice que Israel lamenta, esto es literal, abro comillas, Israel lamenta profundamente que una munición perdida impactara en la iglesia de la Sagrada Familia de Gaza, así se llama, y declaró, así lo ha declarado la oficina del primer ministro, y ha dicho, cada vida inocente perdida es una tragedia, pero esto es en términos absolutos y reales de siempre que lo hizo Israel, y compartimos el dolor con las familias. El comunicado se ha emitido y también se expresa en el mismo gratitud al Papa León XIV por sus palabras de consuelo. El Papa había emitido un comunicado expresando su tristeza por la pérdida de vidas en el ataque de la ciudad de Gaza y reiterado su deseo de un alto el fuego, aunque evitó una condena directa a Israel. Si es medianamente inteligente el actual jefe de Estado del Estado Vaticano, ha evitado una condena directa, porque no se puede, como están haciendo, ya saben ustedes, por la mayor parte del mundo y resto, acusando a Israel, porque ha sido un incidente en un contexto de guerra. Israel está investigando el incidente, claro, y sigue comprometido con la protección de los civiles y de lo que llaman lugares sagrados. Eso forma parte de la idiosincrasia de las FDI en Israel. Menos de una hora antes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo a los periodistas durante una reunión informativa que el señor Trump llamó al señor Netanyahu después de enterarse de lo que había sucedido. Cuando se le preguntó que cuál había sido su reacción de Trump, hombre, no va a ser de saltar de alegría. Digo yo, vamos, ¿no? Esto está claro. Y dice, bueno, pues no fue una reacción positiva, evidentemente. Pero como lo quieren presentar es como si fuera otra vez más, una vez más, pues un enfrentamiento, porque... Oiga, pero ¿cómo va a ser una reacción positiva? ¿Pero qué positivo hay en esto? Sobre todo, insisto, para que lo entendamos muy bien nosotros, es que no le favorece a Israel. Por tanto, el hecho de que no le favorece ya es un indicativo de que no fue intencional, sino accidental. Y con esto deberíamos de entender cómo se manejan las fuerzas oscuras del mundo para convertir los incidentes en ataques y los ataques de los grupos terroristas en incidentes. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Las FDI están llevando a cabo investigaciones preliminares para definir los daños y las víctimas que se han producido. Resultó, ha dicho literalmente, que un fragmento de un proyectil disparado durante una actividad operativa en la zona impactaron accidentalmente en este edificio, según las FDI, añadiendo que la causa del incidente sigue estando en investigación. Las FDI dirigen sus ataques únicamente a objetivos militares. Esta es la praxis de las Fuerzas de Defensa de Israel y hacen todos los esfuerzos posibles para mitigar el daño a los civiles y las estructuras religiosas y lamentan cualquier daño involuntario causado por el contexto de la guerra. Bueno, tengo una imagen en la pantalla para que, a ver si la puedo poner también. Permítame, a ver si, creo que sí que la tengo aquí. Sí, es un poco en pequeño, pero la voy a poner para que la vean ustedes. Lo que ha sido, se ve un poquito pequeña la imagen, pero bueno, espero que no sea suficiente para hacernos la idea, ¿no? Como ustedes pueden observar, pues no ha sido una destrucción masiva de un edificio. Fíjese usted que ha sido, bueno, suficiente para que hiciera daño a las personas, claro, porque estaban en la parte inferior, claro. Son cascotes, son piedras grandes, pero esto se entiende solamente con ver la imagen, se entiende que son los daños sufridos en el edificio, que como usted puede entender, y todos entendemos, por eso las críticas son moderadas, entrecomilladas, contra Israel. Es que esto no se trata de un ataque a un edificio con la intención de derrumbarlo, que si hubiera sido esa la intención que hubiera tenido Israel, pues hubiera sido como lo que pasó con el edificio del Ministerio del Interior de Siria. Digo, ¿me entiende la diferencia, no? Bueno, pues esto es importante entenderlo a la hora de definir qué es lo que está pasando en Gaza, qué es lo que está pasando en Siria, qué es lo que está pasando con la ONU, que está interviniendo desde luego, qué es lo que está pasando con Europa. En realidad todo esto es el mismo caldo de cultivo
corrosivo que se mueve y que se acusa a Israel de todo lo que pasa con, sin, por y por qué. O sea, de todas las maneras posibles. Son todas las preposiciones, ante, bajo, cabe, con, contra, desde, entre, hasta, para, por, según, sin, son, sobre, tras. Todas las preposiciones y más contra Israel. Por eso, estimados amigos, cuando son las 7:10, aquí en España, las 8:10 en Israel, les sigo animando a que continuemos bendiciendo al pueblo de Israel. Que nuestro leitmotiv, que nuestra forma de entender la vida es bendiciendo a Israel. Y está claro que el que está escrito, no solamente está claro y está escrito, el que bendice a Israel, Dios le bendice, así literal, y el que maldice a Israel recibe la propia recompensa viniendo como juicio del cielo. Recuerde que nos quedan 49 días para la victoria de Israel. Si yo se lo digo así, se lo digo así, quedan 49 días. Van a ser días muy fuertes, muy impresionantes, porque el mal sabe que le queda poco tiempo, el mal en términos generales. La guerra en Gaza se acaba antes del día 700. Eso es lo que estamos diciendo aquí, lo que un servidor dice. Por el análisis que hemos hecho, por la estructura del análisis, estamos hablando de que antes de que llegue el día 700 de guerra, o en el contexto del día 700 de guerra, Israel habrá tenido la victoria sobre sus enemigos. Y eso está en base a ¿qué? En base a que nosotros mantengamos la retaguardia espiritual en un nivel óptimo de confianza y de fe en el Eterno, y sigamos pidiendo por la victoria de Israel, por la liberación de los rehenes, por la victoria de Israel y por el juicio sumarísimo a todos los que han participado y siguen participando en las atrocidades cometidas por Hamás y por el resto de grupos yihadistas dentro de Israel y fuera de Israel. Y ahora también, insisto, en Siria, queriendo aniquilar a la comunidad drusa. Esto es cómo se desarrollan las noticias en estas horas y en las próximas horas. Así que sigamos adelante con firmeza, bendiciendo al pueblo de Israel y pidiendo, insisto en esto, la victoria. Recuerden que para que haya paz tiene que haber justicia, porque está escrito que el fruto de la justicia es la paz. Antes de que haya paz tiene que haber justicia. Y antes de que haya justicia tiene que haber victoria. Estimados amigos, nos vemos después, si el cielo lo permite. Vamos a seguir trabajando ahora mismo. Una vez que terminemos este directo, estamos en directo, recuérdenlo, siempre en directo. Cuando no sea en directo lo decimos. Y sigamos pidiendo por Israel. Las próximas horas, otra vez más, siempre son definitivas, porque es que cada vez que abrimos un programa, decimos, las próximas horas van a ser, y es que es así, en las próximas horas siempre siguen pasando cosas y cosas que nos dicen, ¿qué está pasando en el mundo? Bueno, lo que está pasando es la presión absoluta contra el pueblo de Israel. Eso es lo que está pasando. Entiéndalo así a nivel general. Por eso nuestra parte es muy importante. Si usted forma y está comprometido con la retaguardia espiritual de la CFDI, no se trata de que usted cambie ni de grupo, ni de iglesia, ni de doctrina, ni de eso es, cada uno cree lo que quiere creer y cómo lo puede creer y cómo le han enseñado. No nos metemos en eso. Eso es algo muy personal. Aquí lo que estamos es juntos, independientemente de nuestras diferentes sensibilidades religiosas, bendecir al pueblo de Israel, que es un mandamiento del cielo, que trae bendición, tiene promesa de bendición. Al que te bendiga, le bendeciré. Usted quiere progresar, crecer, prosperar, bendiga a Israel. Hay una frase muy nuestra, que hemos dicho otras veces. Bendecir a Israel tiene mucho más valor que todo el oro del mundo. Hágase rico, bendiga a Israel, que tiene mucho más valor que todo el oro del mundo. Nos vemos después. Seguimos con las noticias. Una vez le dejo con el anuncio del viaje a Israel y recuerde que hay también una página en la cual tenemos toda la información, no solamente del viaje, sino estamos iniciando una pequeña tienda con productos originales creados para compartir esa bendición y dar a llamar la atención sobre lo que es Israel y sobre lo que es esta retaguardia y lo que somos cada uno de nosotros. Muchas gracias, descansen tranquilamente y mañana en su mañana y en la nuestra vamos a seguir bendiciendo al pueblo de Israel. Les dejo con el viaje. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Shalom, ¿estás listo para vivir una experiencia única? Explora los lugares más emblemáticos de Israel, como Jerusalén, Tel Aviv y muchos en estos 7 días. Una experiencia que no olvidarás. Es fácil.
Solo escanea el código QR y llena el formulario sin compromiso. Así sabremos quiénes quieren unirse a este increíble viaje. Elige la opción que más te interese: billete de avión y tour completo o solo el tour, lo que más te convenga. No dejes pasar esta oportunidad. Inscríbete ahora y prepárate para un viaje de ensueño a Israel. Te esperamos.